Sean todos bienvenidos a este capítulo 12 de tu podcast Olor a Oveja. El día de hoy con mi amigo Esteban. Nuevamente, ¿cómo estás, Esteban? Estamos compartiendo el micrófono. Contarle a toda la gente que me mandó un condor. Yo funciono así. Si no me dicen las cosas literal, lo que hay que hacer, yo soy obediente. Esteban me dijo, nos falta un micrófono. Yo traje un micrófono. Y cuando llegué acá me dijo, ¿y el cable? No me dijiste cable. Gracias, Saúl. Sí, pues, cosas que pasan de repente. Hemos sufrido algunos problemitas, así que nunca está de más un problema extra. Antes de presentar a los invitados, contarle que tu puesto siempre es allá. Me imagino en este momento tu mente cómo debe estar de atrapado porque no puede mirar los computadores. Así que ustedes cualquier cosita que vean normal ahí, levantan la mano. Queda normal. No sé porque tampoco veo los computadores. Ah, ya. Sí, así. Bien, está con nosotros Marcos y Yaris y Cleme también, que va a aparecer en la pantalla creo que un par de veces. No hay problema. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Chuta, bien. Sí, al micrófono, por favor, al micrófono. Primera vez esta experiencia de podcast, así que buena. vamos a hacer lo mejor posible. Y ahí con la presencia del Clemente, que va a aparecer en pantalla, que no nos quiso acompañar en este podcast. Bueno, ¿y tú, Yari? ¿Cómo estás? Bien agradecerle la invitación, chiquillos, y la constancia que han tenido también para poder llevar a cabo este podcast, que sabemos que implica tiempo, esfuerzo, producción. Así que eso, pues gracias por la invitación. Bueno, de nada. Sí, muchas gracias. Primera pregunta. ¿Ven el podcast? La verdad, sí. La verdad. Sí, yo me veo el podcast cuando voy en el auto. Ya. En la mañana, pero ¿Cómo lo vais viendo en el auto? es que lo coloco en YouTube y ya. coloco la pantalla en... Mientras y la voy luz. escuchando al entrevistado Ya. ahí mientras voy. Entonces me lo veo como en unos 2 o 3 viajes. Ya. Lo dejé aquí, después Bueno. me lo voy viendo. ¿Te han gustado los invitados? Sí, los temas igual bien interesantes. Bueno, todo. bacán. ¿Y tú, Yari, ves? Sí, el también podcast? lo he visto. Ya. No todos los capítulos, sí, debo reconocerlo, Ya. pero sí extracto de todos, pero he visto capítulos completos. Y Bueno. lo pongo así en 1.5 para escuchar un poquito más rápido. Claro, el tiempo apremia, Bien, algo, obviamente. algo. Está bien. Lo colocan 5.0. La mayoría de la gente lo ve así. Ah, ya no soy la única, pensé que era la única. Sí, es verdad. Estaba confesando mi pecado. O a lo mejor hablamos muy lento o hay poco es tiempo. que yo escucho todo en 1.5, todos los audios, todo estoy Ya. acostumbrada Ya, a escuchar vale. todo rápido. Si conozco gente así, en todo Entonces ya caso. me acostumbré, cuando no es normal encuentro que está lento, entonces le Ya. pongo ahí a acelerar. Vale, ahí está el Cleme. Es una Quiere hablar. vida en 1.5, ¿no? Más o menos. Espera, más o es menos. que se le olvida a Saúl que está sin micrófono. Saúl, toma. La vida de ustedes es una vida en 1.5 o en 2 o en 2X. 1.5 y 2. 1.5 y 2 diría Tienen yo. una vida Sí. con bastante movimiento, porque cuéntenos un poco, porque no solamente lo consume gente de la iglesia, este podcast, lo consume gente del extranjero, de Argentina, de Uruguay, de Brasil también. ¿Sí? De otro planeta también. ¿Qué me dice usted, don Esteban? Entonces, cuéntenos un poco a qué se dedican, para que las personas que no los conocen también vayan conociendo su vida un poquito, qué es lo que hacen a diario, a qué se dedican, qué trabajan y eso en general. Ya, parte tú. Yo me llamo Marco, soy médico, ya hace 6 años. Me dedico a la pediatría, actualmente trabajo en el hospital de Talca. Estoy haciendo la beca. Y lo que dice el Saúl es muy cierto, vivimos la vida en 1.5 porque trabajo, estudio, participo en CCD y la vida familiar igual apremia. Entonces, lamentablemente el día tiene 24 horas nomás y corremos para todos lados y el tráfico a veces no acompaña mucho. Y además que siempre andamos atrasados. Pero eso. Confirmo. Y durante estos 6 años trabajé igual en la comuna de San Javier. Trabajé en un servicio de urgencia. ¿Colega? Sí. Y... ya. ¿Verdad? Pues si tú trabajas en San Javier. Sí, vos. Sí. Y bueno, ahí conocí de primera mano todo lo que es la salud pública, la salud comunal. Bueno, actualmente igual trabajo en un hospital público, pero
Ahí pude interactuar harto con pacientitos de todo tipo, no solamente pediátricos, que era lo que estoy más enfocado este último año. Yo me llamo Yaritza Valdés, más conocida como Yaris en la iglesia. Sí, bueno, con Marco somos esposos, que a lo mejor no sé si lo mencionaste, hace ya 6 años. Que al Marco se lo olvida. 9 años ya de relación con mi esposo. Tenemos un hijito que por ahí va a aparecer de repente, Clemente, que tiene 2 años. Y participo en el CCD hace como 10 años ya, hace un tiempo. Me congrego aquí en esta iglesia. Antes me congregaba en otra, pero de chiquitita, de chiquitita que he sido cristiana y me congrego en la iglesia. Y en cuanto a mi labor secular, soy kinesióloga de profesión y trabajo en un CESFAM en la comuna de Talca, donde atiendo en lo que es rehabilitación. Entonces yo veo a todos los pacientes que tienen problemas musculoesqueléticos, de hombro, de espalda, lumbago, rodilla, todo eso. Todo eso lo veo yo. Así que todo el día veo gente doliente, Bueno, gente con dolor. tenemos consulta, tenemos doctor y tenemos kinesiólogo. Podemos hacer una invitación para la gente que nos vea, que comenten y se ganan algo, una consulta médica y una sesión de kines, ¿o no? Claro. Después del culto. Para comentar, No, yo si mismo. tuviéramos el Así tiempo. yo mismo comento y me lo gano. Chiquillos, bueno, nuevamente dar las gracias por querer venir. De verdad que hace rato queríamos estar con ustedes. Y no se había podido dar por lo mismo que explicaban los chiquillos, que tienen poco tiempo, la vida por 5. Así que, bueno, gracias por venir, por llegar este día. Segundo capítulo que grabamos entre semana. Sí, porque el capítulo anterior, no sé si lo vieron. Sí, el del... No, estáis mal, hermano. Estáis mal. Pero el último lo Sí, grabamos también lo grabaron con un Dani jueves. Sánchez, que es un amigo de Saúl. Sí, no, Y ese igual lo grabamos entre semanas. Así que nada, bienvenidos a este podcast. Ojalá puedan volver en otra ocasión. Y eso, yo me acuerdo que cuando hablé con Marcos para invitarlo, lo primero que me dijo fue: ya, pero no quiero hablar de medicina. Y ya habló todo el rato, toda la presentación de... Lo que pasa es que, sobre todo en el tiempo de la pandemia, si Marcos se acuerda con la Yari, lo invitaban y era hablar de COVID, de vacuna, de los síntomas, de si soy asintomático o no soy asintomático. Entonces, en un momento me acuerdo que hacíamos unas vigilias, ¿se acuerdan? En pandemia, en la iglesia. Y lo invitamos. Y lo mismo, conversamos, ya, pero no hablemos de salud. Conozcamos al Marco y a la Yaris, no al doctor y a la kinesióloga. Que aprovechando, me duele aquí, ¿será? Nos falta, les pasa mucho, yo me imagino, porque el Marco es médico. Todos, en algún momento, ¿tú le has preguntado alguna vez, no? No me ha tocado, ¿no? Pero voy a tomar esa pronto, sí, pronto. Porque yo creo que todos le hemos preguntado al Marco, así que tengo esto, ¿qué será? Si no, hoy día igual le preguntamos al ChatGPT. ¿Qué opinas tú? Te quería hacer una pregunta. Antes de entrar al tema central, con respecto a esto de la IA. Porque hoy, la IA, tengo mi concuñado, trabaja en informático y trabaja en un tema de salud, pero en Colombia, así remoto en su casa. Y él trabaja con doctores de allá de Colombia. Y ven escáner y todo eso. Y él dice que tienen la IA, la que se paga, no la que tenemos nosotros, que la gratis, podéis subir 3 fotos al día nomás, no sé qué. Entonces él dice que ellos le comparten a la IA el escáner, la IA da el diagnóstico y el doctor firma. Eso todo. O sea, pero ¿es tan certero el diagnóstico que nos puede entregar hoy día el tema este de la inteligencia artificial? Lo que pasa es que la inteligencia artificial, es como un dato aparte nomás, pero la inteligencia artificial en medicina es una herramienta y como una herramienta tiene que ser usada bien por profesionales. Así, y la capacidad de procesamiento de datos que tiene una inteligencia artificial supera por mucho lo que pudiese a lo mejor resolver un médico en la misma cantidad de horas. Entonces, siempre tiene que pasar por el filtro de un profesional que esté entrenado, pero sí, efectivamente, en los últimos estudios en el área de radiología, que es donde trabaja tu amigo, han demostrado que la similitud de los resultados de los informes imagenológicos son prácticamente los mismos que las de un profesional entrenado, si es que no más, incluso certero. Así que yo creo que la medicina va a avanzar próximamente. De hecho, a mí me sorprendió. Yo esta semana tuve clases de metodología de la investigación
Y ya eso se está incorporando en las mallas profesionales de los nuevos especialistas que están saliendo en las diversas áreas, radiología, pediatría, medicina interna, como una herramienta no solo para el diagnóstico, sino también para procesar, porque piensa tú que al día se están generando casi 800, 1000 artículos. Entonces, un médico es imposible que se mantenga actualizado porque nadie tiene el tiempo para leer esa cantidad de artículos científicos. Entonces una inteligencia artificial te ayuda a ordenar, a jerarquizar la evidencia científica y aplicarla de manera adecuada en las patologías. Pero finalmente el que toma la decisión clínica de iniciar o no un medicamento, un tratamiento o realizar o no una cirugía siempre tiene que ser un profesional que considere también otras variables que a lo mejor lamentablemente la IA, por ser una IA, no puede considerar, no sé, morbilidad de los pacientes, la edad, el pronóstico, la funcionalidad, etcétera. Así que es el futuro de la medicina y hay que adaptarse, sí, ¿no? qué fuerte. Yo vi el otro día un reportaje de unos robots que operaban. En otros países ya se está utilizando esa tecnología, que los robots operan. Oye, ¿y ustedes consumen mucha IA, no? Sí, igual sirve. De repente, no sé, por ejemplo, hay algunas cosas que uno no tiene el tiempo como para investigar si son reales o no. Entonces, yo le pregunto a ChatGPT, sobre todo noticias. Así como, ChatGPT, explícame, no sé, pues, tal noticia. O el otro día, por ejemplo, lo usé porque igual me gusta la política un poco. Entonces necesitaba entender el caso Farmacias Populares, por ejemplo. No lo entendía. Entonces le pedí a ChatGPT, explícame el caso Farmacias Populares. Y claro, paso a paso te lo explica y es bastante bueno. Pero lo que sí yo no recomiendo es que la misma gente, volviendo al tema de salud, se autodiagnostique en base a una inteligencia artificial, Claro. porque la inteligencia artificial va a funcionar en base a lo que uno no le proponga como síntoma. Entonces, y esa entrega de información es la que tiene que pasar por un filtro, porque tú puedes decir, no sé, pues me duele la oreja, me duele el codo, me duele la rodilla, y te va a entregar un diagnóstico de un cáncer, de una enfermedad degenerativa, qué sé yo. Pero finalmente el que tiene que hacer el filtro adecuado es el profesional. Así que no es bueno tampoco como autodiagnosticarse con la inteligencia artificial. Tenemos camarógrafo. Yo me estaba haciendo Oye, así. Que no. es un tema, el tema de la inteligencia artificial. Sí. Es súper profundo. Sí. Yo le pregunto muchas cosas. Sí. Cosas, de repente, como que, no sé, a ver, estábamos comprando en una tienda aquí en Talca, en Fashion Park. Y estábamos pagando, y Israel tomó el teléfono, mi primo, Irra, y yo, ¿qué estás diciendo? Le estaba preguntando a la IA, ¿quién es el dueño de Fashion Park? Quiero hablar con el dueño. Así. Oye, pero igual te salva Caleta Fashion Park. También, váyale. Aparte, igual salva con sus pocas luquitas. Voy a comprar buena ropa. Haciéndole promoción gratis. No, lo hemos nombrado Próximo mucho. Ya. auspiciador. Sí, dueño de Fashion Park, ahora que conocemos tu nombre, te vamos a contactar. Yo le pido siempre a la IA que redacte mejor los correos. A veces uno lo escribe así como rápido y le Sí, pido po. mejora redacción. Sí, pues Y le textos. pido ahí que. Pero ¿sabéis que qué? redacte. Hay algo que yo creo que, bueno, ninguno de nosotros vivió, que es el estudiar con IA. Porque todos salimos del colegio por lo menos y no había esa opción, porque quizás lo más cercano era como preguntarle a Wikipedia o a Google directamente, ChatGPT, no, pues, ChatGPT ahora, pero claro, en carta me saca, eso es más antiguo que lo que yo estaba Todavía no pensando. nací Usé el en carta Esteban. también. Sí, pues, Yo usé en o sea, carta. lo conozco, pero no lo usé. Pero claro, seríamos otra herramienta y ahora igual es como difícil, me imagino, para los profesores un poco descubrir qué es IA y qué no, po, ¿cachai? Pero es una buena herramienta, a mí igual me ha servido harto en la pega, de verdad. Yo la uso harto, la descubrí como hace 3, 4 años, como más o menos ese tiempo, y me ha servido. Y han hecho, antes de entrar al tema, han hecho usted el ROASME, cuando puedan, háganlo. Si ustedes ocupan IA, en vivo, ¿no? Le ponen al ChatGPT, le colocan ROASME, y ahí él te hace una pregunta y tú le respondí y te manda, usa toda tu base de datos, lo que tú has preguntado, lo que tú has investigado, y te responde así muy irónico, muy ácido. Es chistoso. La Junta sí, la Junta. Sí, es que uno lo va conociendo la inteligencia artificial, porque eso es lo peligroso, que queda con datos de uno. Sí, po. Entonces la otra vez de hecho recomendaban no poner tanta información personal porque después
no sé, uno no sabe a dónde va a parar esos datos. Después, porque- después nos van a secuestrar los robots en claro. la revolución Por eso hay de que las máquinas. siempre hay que decir por favor y dar gracias. exacto. Sí, pues eso es importante. Si le preguntáis algo a ChatGPT, por favor. Yo la mando. Para, No, para yo que una después- vez leí que eso no era tan recomendable porque gastaba mucha agua, decían. Algo así, Ya. que gastaba mucha agua al escribir esas palabras. Pero así nos salvamos si es que dominan el mundo en algún momento. Yo soy- No. Sí, lo escuché la otra Oye, vez. y hay una cosa que la inteligencia artificial, a diferencia del ser humano, no puede hacer, que es experimentar la muerte. Le estoy dando introducción al tema. Ando bien, la ando bien hoy máquina. día. Buena- Yo creo buena que el introducción. acento me hizo bien. No siente, Sí, ChatGPT no ¿Sabes siente. por qué lo hizo bien? Porque no está... Pásamelo. No voy a hablar, si no me va a sacar el micrófono secuestrado. Le hizo bien porque no está pendiente de lo técnico. Te vas a sentar aquí de ahora en adelante. Los invitados que vengan a la Hora Oveja se van a sentar allá. Y Esteban aquí está más libre, está más suelto. Además está súper cómodo el sillón. Sí. Sí, así No, que- y aquí es súper piola. Yo llego acá y me siento ahí, una gana de dormir una siesta. Ojalá lleguen tarde los chiquillos. Eso Sí, no se hay ni que cumplió, se decirlo. Oye, pero no nos vayamos del foco porque hablamos un poquito, bueno, de la inteligencia artificial y hablamos ya de la medicina. Y el tema que tenemos hoy como que no va por ninguno de esos dos lados, sino que va más por una cosa, bueno, quisimos sacar al Marco de esa área, a la Yari también, que son los dos del área de salud, irnos a algo que todos en algún momento pasamos o vamos a pasar, que es un duelo. ¿Ya? Un duelo o muerte directamente. No sé si se puede decir muerte en YouTube. Sí, ¿cierto? No sé. Chuta, No sé. ahí me Hay pillaste, cualquier la verdad. cosita. Si bajan las visitas es porque no se puede. No se puede. Si no, se lo desmonetizan. ¿Qué hay? Preguntémosle a la guía. ¿O? Preguntemos. Preguntémosle a la preguntemos. ida. Sí, ya. Ahí nuestro productor. Mientras Sí, tanto, lo vamos a yo. soltar. Bueno, esto es ha sido una carga, una duda, un tema de análisis para mí desde que era estudiante. Y partió mi curiosidad. Esta es como la segunda o tercera vez que hablo del tema en instancias como esta. Y cada vez que repaso el tema, siempre como que logro descubrir algo nuevo. Porque como tú dices, o sea, la inteligencia artificial lo que nunca nos va a poder superar es en experimentar esa sensación de vulnerabilidad, de ser pasajero, de ser temporales, que es algo que intrínsecamente tiene el ser humano, que en el fondo es parte de su naturaleza, pero que al mismo tiempo le da valor a la contraparte, que es la vida. Uno logra encontrar belleza en la vida porque sabe que tiene un término, sabe que tiene un fin. Y que más encima de ese fin no sabemos cuándo es. Entonces, es algo que es un tema filosóficamente muy, muy profundo de entender. Y le hacemos el quite. Sobre todo nosotros como cristianos, yo me he dado cuenta que le hacemos el quite. Yo recuerdo cuando era estudiante, tuve una paciente en un control, estaba haciendo mi práctica de psiquiatría, y que había estado recientemente hospitalizada. Ella era una señora mayor, unos 50 años, recuerdo, la verdad que no me acuerdo muchos detalles, y tenía una familia, un esposo, hijo, y uno de sus hijos tuvo un accidente en una ciudad costera de aquí de Chile. No me acuerdo si era Viña del Mar o el sur, pero la cosa es que tuvo un accidente y se ahogó y falleció. Y la cosa es que, bueno, a ella le avisaron por teléfono y ella tuvo que ir a esa ciudad, desplazarse de la ciudad en la que estaba y reconocer el cuerpo, no repatriar, pero trasladar en el fondo, ¿cierto?, los restos mortales de su hijo a la ciudad para darle una sepultura en el cementerio de la comuna donde ellos vivían. Y todo eso. La cosa es que en ese intertanto, esto fue una tragedia familiar, yo me imagino, me pongo en el lugar de esa paciente, y en el camino de vuelta, una de sus familiares cercanas, estamos hablando de un contexto de una familia cristiana, creyente, por eso me llamó mucho la atención esta historia. Una de las hermanas o primas muy cercana a ella, con la mejor intención del mundo, mientras la hermana iba a buscar al hijo fallecido Sí. y traerlo a su ciudad,
fue a la pieza de este niño en la casa de la mamá y sacó todas las cosas del hijo. Dejó la pieza en blanco para que la persona, la mamá en el fondo del hijo fallecido, no recordara nada del niño. Porque le iba a hacer mal recordar. Entonces, para que no viera cosas, mejor sacó todo. Entonces sacó cama, sacó ropa, sacó muebles y la pieza quedó en blanco. Entonces, cuando la paciente llega a esta ciudad y ve la pieza de su hijo vacía, sin nada, colapsa. Tiene una crisis emocional súper fuerte, grave, que la tuvo hospitalizada en psiquiatría incluso, con una falta en el fondo de comprensión de la realidad, que en el fondo un quiebre psíquico de un dolor que uno es inimaginable. O sea, nosotros que somos papás podemos imaginar lo que pasaría si algo así no ocurriera, por ejemplo, que de repente todas las cosas de tu hijo desaparecieran de tu vida. Y eso habla un poco en el fondo de lo poco a veces que entendemos nosotros los cristianos el proceso de duelo y de muerte, con la mejor intención del mundo, porque uno como cristiano siempre está escuchando constantemente en las predicaciones, en los temas de jóvenes, en los retiros, que como cristianos tenemos que ponernos de pie, estar sólidos, ¿cierto?, en el camino, seguir adelante, secarnos las lágrimas y avanzar y seguir porque tenemos una esperanza más allá. Claro. Y no nos permitimos muchas veces vivir estos duelos de una manera saludable. Entonces eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo eso sí creo que hoy por hoy en el diario vivir, en el fondo, de la comunidad cristiana más moderna hoy, logra entender un poco más de lo que se entendía antes. Creo que es un problema que se veía mucho más en la formación cristiana antigua. Hoy se le ha dado más espacio a los conceptos de salud mental, ya no se demoniza tanto ir al psicólogo, ir al psiquiatra, tomar psicofármacos, recibir ayuda terapéutica aparte de ayuda espiritual. Se permiten más estos espacios también de conversación, de problemas más secular en el fondo dentro de la iglesia, pero aún falta. Yo siento que a veces igual como cristianos nosotros no tenemos una actitud, y esto no quiero ser puntual con alguien, claro. Yo no, sino que como que en general no tenemos una actitud lo suficientemente empática con el doliente, con la persona. Y a mí, por eso ahora te traigo a colación mi experiencia como médico, porque a mí me tocó verlo muchas veces. A mí me tocó ver muchas personas que fallecieron. Firmar certificados de defunción, gente que venía también de duelos recientes de pacientes con cáncer, enfermedades terminales, accidentes vasculares. Y muchas veces vi este tipo de errores al enfrentar el duelo. Eso. ¿Han vivido duelos, chiquillos? Así como personalmente, digamos, algún familiar cercano. Yari, tú, por ejemplo. No, lo más cercano fue una tía que falleció hace algunos años atrás. Ella tuvo un accidente vascular y después de estar como 5 años más o menos en malas condiciones de salud, digamos, ella falleció. Pero como estuvo tanto tiempo en una condición de postrada, como que en el fondo la familia esperaba un poco ese desenlace. Como que de a poco fuimos entendiendo que no iba a volver a ser la persona que era y que en realidad ella estaba sufriendo. Entonces, en realidad no era como desearle muerte ni mucho menos, pero como que queríamos que el Señor le diera un descanso también para su cuerpo, porque veíamos su dolor. Entonces, en el fondo, claro, todos sufrimos por la pérdida de la tía, pero también al mismo tiempo también fue como ya no estaba sufriendo, porque sentíamos su sufrimiento, su dolor lo sentíamos. Claro. ¿Y en tu caso, Marco? Sí. Claro, mi abuelo falleció hace un par de años, pero igual algo que me faltó como detallar es que a veces el duelo no necesariamente es una muerte física. El duelo, el dolor de una pérdida también puede ser un proyecto, un sueño al que tú renuncias, un aborto espontáneo, por ejemplo, la pérdida de una guagüita. Puede ser la pérdida de un ser querido, de un familiar, pero también puede ser una relación que no resultó, un divorcio. También se vive un duelo, y la verdad que lo que experimenta el cerebro humano, lo que experimenta la persona es muy parecido en cada circunstancia. Claro, cada duelo tiene sus propias particularidades, pero en el fondo es algo que hay que elaborar de una manera muy similar en cada caso.
Y en ese sentido, nosotros personalmente el año 2024 fue, ¿o no? Lo de tu cirugía. Nosotros el año 2024 enfrentamos un proceso de duelo que, claro, nos costó un poco elaborar, pero ya hemos entendido igual un poco más en el fondo con todo lo que nos ha tocado experimentar. Y elaborar un poquito más ese proceso de pérdida que tuvimos. Claro. Y a propósito de lo mismo, también nos tocó en muchos casos recibir buenas palabras con muy buenas intenciones, pero que en realidad no eran claro. en el fondo lo que uno necesitaba escuchar, que a veces te hacían incluso sentir peor. Claro, tienes razón. Claro, a mí quizás la muerte no me ha tocado como tan cercano, yo les comentaba un poco antes, pero sí vivía un poco de los otros tipos de duelo que se pueden sentir similares, como decías tú, quizás a nivel cerebral, químico ahí. Yo creo que después nos puedes explicar un poquito mejor eso. ¿Y en tu caso, Saúl? Sí, mi abuelo se murió. Era mis dos abuelos, pero el abuelo por parte de papá, él murió cuando yo era muy chico, tenía 5 años parece. No tengo mucha memoria, no tengo muchos recuerdos con él. Pero mi otro abuelo sí, tenía muchos recuerdos con él, porque vivía prácticamente en su casa, y fue doloroso su muerte. Aparte, soy el nieto, pero vi el dolor de familia, de mi mamá, de mis tíos, de mi abuela. Y fue un momento difícil. Y a veces a mí me pasa que yo no sé qué decir. O sea, y pensaba antes que habláramos del tema como del duelo no de muerte física, de otras cosas, de otras como proyectos. A mí me ha tocado perder, por ejemplo, proyectos de negocio. Me ha tocado perder. Un pequeño duelo también. Son pequeños duelos y la verdad que son muy dolorosos. Son muy dolorosos cuando uno tiene un proyecto, hablemos de negocio, de empresa. Porque uno enfoca sus fuerzas, enfoca su economía, su idea, su mente, va todo ahí. El tiempo. Y te das cuenta que no resulta. Tú también tuviste negocio, ahora me acordé. Y te das cuenta que no resulta, es un dolor, porque uno después dice, no resultó. O quién, a lo mejor ustedes, no sé, no los conocí en ese tiempo, pero el Esteban, a lo mejor, todos nos tocó vivir un duelo amoroso, donde no resultó algo. Una polola, cuando éramos chicos, nos falta el que se enamoró de la profe. Y la profe nunca lo pescó. Yo, sí. Entonces, pero un duelo de una persona claro, con la que estuviste involucrado. Sí, eso me refiero. Y claro, y esos duelos, yo pensaba en eso, lo que tú decías, que a lo mejor no hemos tenido que vivir duelos de personas, muerte en sí, tan cerca. Pero sí hemos tenido todos hemos tenido algunos duelos que no son muerte física, sino que son otras cosas que van pasando en nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo, porque Marco tocó un poco el tema, cómo nosotros siendo cristianos, creyendo en Dios, creyendo que el Señor restaura todas las cosas, pero cómo enfrentamos el duelo? Porque a veces, como tú decías, no, si nos tenemos que levantar y ya nos secamos las lágrimas y el Señor nos da somos sus mejores guerreros por eso. o de hecho algunos dicen, sí, y esto no es una crítica hacia alguien por si acaso ya, pero a veces uno no sabe qué decir. Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy ahí como que prefiero mejor tocar el hombro. Con el escobillón. Sí, claro. Pero es que lo que pasa es que el chileno es muy bueno. El chileno en general es muy bueno para buscar la explicación a todo. Y si no se sabe la explicación, inventa la explicación. Pero es porque nuestra cultura es así. Por ejemplo, si tú ves cómo enfrentan la muerte de otras culturas, por ejemplo la mexicana, que hacen estos días de la muerte y todo, y que como la cultura en el fondo gira en torno a una visión, quizá una versión menos dramática, incluso más cómica de la cultura. Por ejemplo, la película Coco, que ahí lo refleja muy bien, también tiene que ver con un tema cultural nuestro. Ahora, desde la perspectiva cristiana, no hay un manual de qué decir, po. En ese momento no hay uno podría, como en el fondo, analizar qué cosas no decir. Antes de pasar al qué cosas decir,
¿Qué cosas Que no me puedo aguantar. qué cosas no Eso, decir? eso, frases Usted típicas. no lo eso. haga. ¿Cuáles Y- son las frases típicas que un cristiano dice Por ejemplo, en un duelo? nosotros nos tocó vivir la experiencia propia, porque como algo les comentó mi Toca la esposo, canción de Coco. ¿Viste la sin guitarra? entrar en tanto detalle, yo tengo un testimonio gigante de salud, una ficha así como una enciclopedia. Pero Dios me ha dado la salud actualmente, así que muy agradecida de eso, pero sí he enfrentado varios procesos de salud difíciles. Ya el último, como dice mi esposo, fue el 2023, entonces yo estuve muy enferma. Pensamos que de hecho quizás no iba a poder seguir viviendo. En ese momento nos vimos muy afligidos porque estuve con un problema más grave en la UCI. Entonces, en ese momento recibimos varias visitas, personas cristianas, no cristianas, muy bien intencionadas. Yo no digo que lo hayan hecho con mala intención, pero que sin querer hacían comentarios, decían cosas que al final terminaban dañando más. Ya, entonces uno ahí a lo mejor ahí entiende un poco que cuando le toca vivirlo un poco más lo que no tiene que decir. Por ejemplo, frases como no, si yo te entiendo lo que estás pasando, así como No te entiende. no lo entienden, no están pasando lo mismo, no entienden lo que uno Aunque está te haya pasando. tocado vivir una situación muy Claro. similar, cada persona sufre su dolor interno, entonces eso no es empatía. Oye, una pregunta antes que siga la Yeri. ¿Cómo reaccionamos? Porque yo me acuerdo que las veces que he tenido que vivir dolores de pérdidas de cosas, de negocio y cuestiones así, a mí no me gusta que me digan nada. Y a mí me gusta, me acuerdo que teníamos un negocio y empezó a ir mal el negocio de las pizzas. Y recuerdo que un día llegué a la casa, pateé una silla y me fui a sentar al patio. Me senté solo en el patio. Y vino Belén, mi esposa, y le dije, amor, déjame tranquilo. A mí me gusta, porque yo creo que todos pasamos el proceso del dolor de forma distinta. Entonces, si alguien viene y te dice como que, me acuerdo mucho, me hace mucho recuerdo la historia de Job, los amigos de Job. Nos falta el desubicado que te dice, no, si estás pasando esto, algún pecado oculto debiste haber, po. Alguna cosa oculta hay en tu vida que Dios te mandó esta prueba. Y en ese momento, con todo el respeto que nos merecemos, porque todos quizás podemos caer en ese error, unas ganas de pegarle una ungía. Si fuera el Esteban, le tiraría el pelo. Así, ¿te lo puedo tirar? Para hacer la demostración gráfica. Dime algo así como que yo estoy pasando mal. Hagamos la gráfica aquí. No quiso, no, qué fome. Se me cae el pelo. Se me cae. Claro, ¿Sí? a mí, por ejemplo, entre las cosas que dijeron, decían eso, a lo mejor tiene algún pecado que Dios quiere limpiar de tu Dale, ¿y quién fue? vida. No. Funémoslo. Ah, de CCD, nada, mentira. Un No, pastor, ese fue pastor. Fue pastor, ¿no? Pero es que la gente es muy desubicada. Eso se lo dijeron en el hospital. Alguien la fue a ver al hospital y le dijo eso. Tú estabas en camilla. O otra persona dijo, no, a lo mejor Dios los quiere librar de futuros pecados. Así como que, mira, la explicación rebuscada, que de futuros pecados. Cuático. Claro, pues yo en cama ahí, mal ahí con todos los equipos y que uno afligido por su salud, aparte de su salud física, la salud mental igual se ve deteriorada en esos momentos y que le digan eso, no, a lo mejor hay algún pecado que Dios quiere limpiar, Claro. o no sé, no, ya si todo va a salir bien, cuando uno no sabe en ese momento realmente cómo van a ser las cosas. Claro. Entonces, o ya si va a pasar, o no es para tanto, como aminorando a veces el dolor de otra persona. Por ejemplo, en el caso de no sé, pues de un negocio, de una pérdida de una relación, cualquier cosa así, a veces uno tiende a decir, como a minorar el dolor que siente el otro, decirle, no, sí, no es para tanto, tranquilo, si tú eres joven, te va a levantar, si no es para tanto. Y al final uno con eso es poco empático y al final lo que hace es que la persona aminore su dolor y trate ¿cómo se dice? De guardar y esconder su emoción, pues si en el fondo Dios nos hizo seres sintientes, seres emocionales, es para que nosotros expresemos esa emoción. Si tenemos tristeza, tenemos que llorar. Si tenemos angustia, tenemos que vivir esa emoción en el momento. Lo malo es quedarse ahí pegado, pero si estamos mal en el momento, hay que expresar eso. Pues entonces a veces los cristianos nos reprimimos mucho por miedo al que dirán o al que no sé, a verme poco fuerte, a verme vulnerable.
Mira, hablando de eso, me recordé una historia bíblica, porque yo sé que Marco trajo la tarea de ella, tiene su apunte ahí, pero me acordé de David. David era alguien que sufría, pasaba metido en depresiones y tenía muchos dolores y muchas pérdidas también. Y en una oportunidad David fue con el ejército, no recuerdo exactamente el nombre ya, perdón ahí a todos los teólogos. David fue a la guerra con el ejército. Cuando volvió, estaba todo el campamento destruido. Y habían matado a sus niños, habían violado a sus mujeres, habían destruido todo el campamento. Y la Biblia dice que David entró en llanto, hizo duelo, lloró, lamentó lo que sucedió. Y se apartó, y como dice Yari, claro, pasó su momento de duelo. Y después dice la Biblia que David recobró fuerzas en el Señor y se fortaleció. Entonces, muchas veces no le damos espacio al dolor y queremos omitirlo, bloquearlo. No, nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Si lo tenemos, somos hijos de Dios, estamos claros. Bloqueemos el dolor. No vivamos el duelo. A lo mejor, yo sé que la Yari sí, el Marco también, no sé tú tenías un gato. La Yari ha tenido que vivir la pérdida de su gatito. Y a lo mejor yo no soy muy pegado a los animales, yo lo reconozco, no es que sea en contra de los animales, no. Pero yo soy malo para tener mascotas, la verdad. Entonces, trato mejor, digo, ya con mi esposa conversamos, nosotros somos malos para las mascotas. Pero yo al principio yo decía, ¿cómo alguien puede estar llorando por un gato? Decía. No lo entendía. No hacía ningún comentario, nada. Pero después que tuve un perrito y el perrito se me enfermó y lo fui a ver al hospital de los perritos y el perrito estaba ahí y el perrito estaba muriéndose. Y me ve y el perrito se para. Como que revivió. Me sentí como Jesús. Lázaro sal fuera. Y ¿sabéis que me dio tanta pena que salí llorando de la veterinaria? Y la Belén me dice, ¿qué te pasó? Y ahí entendí, dije, ¿cómo una persona se puede encariñar con un animalito? Y ahí uno va entendiendo, ya, mejor no decir nada, no hacer ningún comentario. Simplemente, a veces, un abrazo o estar ahí. Ya, estoy acá al lado tuyo para estar contigo en el duelo. Y a veces, nosotros, como decía hace unos minutos atrás, que los chilenos somos buenos para buscarle la explicación a las cosas, queremos tener la palabra justa, queremos ser el que dice lo que hay que decir y todo, y a veces uno, hablando de más, mete las patas. Yo he visto eso en la gente que ha perdido familiar, y la verdad que cuando me ha tocado entregar las malas noticias, falleció su familiar, hicimos todo lo posible, pero no pudimos sacarlo adelante. Lo que da a veces más tranquilidad es un abrazo, como tú dices, en silencio. Estar ahí, permitir que la persona llore en tu hombro. Bueno, no yo como médico, sino que me refiero que los familiares estén ahí y acompañen y no darle tanta vuelta al asunto en ese momento, porque el duelo tiene etapas, que eso es lo que quería comentarle como desde la parte técnica. El duelo tiene algunas etapas en psicología. En la primera parte es, bueno, esto es como muy a grande rasgo porque hay subetapas y algunos son, dependiendo del tipo de duelo, son más pronunciadas que otros, tienen sus particularidades, pero a grandes rasgos hay cinco etapas. La primera es la negación. Una persona recibe la noticia del fallecimiento de un familiar, de un ser querido, esposa, papá, mamá, etc. Viene primero la negación, como que la persona no lo cree, la incredulidad. Yo eso lo he experimentado personalmente porque me ha tocado decirle así como, bueno, lamentablemente no pudimos sacarlo adelante y bueno, se hizo todo lo que se pudo y la familia me queda mirando y me dice, ya, ¿pero está vivo o no? Es como que no se entiende. Entonces uno tiene que explicarle. Yo al final, los primeros años me pasaba harto eso, pero ya cuando uno ya va siendo viejo en esto, uno finalmente trata de ocupar la palabra directa nomás. Sí, lamentablemente falleció. Ya no está con nosotros. Esa otra palabra igual que me gustaba usar mucho cuando ocurrían estos problemas o había que entregar estas noticias. Lamentablemente ya no nos acompaña. Ahora está descansando. Eso también es una palabra que usaba para entregar esas noticias. Y cuando tú se lo explicas así, la gente primero no lo cree, no lo acepta al tiro. Esa es la primera parte.
cuando la muerte se da, sobre todo en condiciones muy trágicas como un accidente, o como le explicaba yo del testimonio de esta paciente que tuve, que falleció su hijo en un accidente. Después viene la ira, el enojo, que es algo que nosotros nos experimentamos cuando nos pasó esto de la Yari en la UCI. Que uno no entiende por qué a uno, por qué a mí, por qué si yo hice todo bien, por qué tenemos esta suerte. Bueno, en nuestro caso el problema fue ginecológico, entonces ¿por qué? Y ¿por qué todas las parejas tienen hijos y nosotros no pudimos tener hijos? Vienen todas esas preguntas, viene esa rabia. Después de la ira viene lo que se denomina la negociación, que aquí es donde los cristianos somos súper buenos, que uno trata como de buscarle como la salida buena a lo que está ocurriendo. No, pero todo pasa por algo, ¿no? Seguramente esto me va a enseñar más adelante, seguramente lo estoy haciendo, estoy viendo esto para después ayudar a los demás. Y es algo muy del chileno, sobre todo, si tú te fijas, después de que ocurre que cada tragedia en este país, siempre hay alguien que quiere sacar una ley de algo. ¿Sí o no? Como la ley Cholito, la ley, no sé, la ley Ricarte Soto, la ley Emilia, que son en el fondo la ley Karim. Ahora hay bueno, a propósito de este pequeñito que lamentablemente falleció por caer de un noveno piso, perdón, en San Pedro. Hay una ley también para que coloquen protección en los departamentos. Entonces, el chileno trata mucho de significar el duelo y la muerte, tratar de buscarle un sentido rápido a lo que está ocurriendo. Y los cristianos entramos ahí, pero de corrido, así, no, pero yo lo escuchaba, como, no, esto, él se llevó a tu mamita para que tú te acerques al Señor. Y eso genera en ese momento, en algunas personas, una herida, compadre, que después cuesta mucho sanar, porque tú estás asociando ese dolor tan intenso que estás sufriendo con un propósito de Dios. O sea, Dios me quiere traer de esta forma a... Yo no quiero ser el dueño de la verdad en este sentido, porque cada persona tiene su historia y muy probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando en algún momento sintió que lo que les pasó fuerte en su vida, un duelo, la muerte de alguien, efectivamente los acercó a Dios. Pero es una forma muy masoquista de pensar el que Dios a todo el mundo nos va a traer con dolor. Eso no necesariamente es así. Lo que pasa es que la vida tiene momentos difíciles, tiene dolores. Jesús mismo lo dice, que en el mundo tendréis aflicciones, pero no significa que ese sea el propósito en el fondo de Dios, de hacernos sufrir para que lo conozcamos. O sea, no es un sine qua non. ¿Me Claro. entienden? Me acuerdo. Dale, solamente complementar. Sí, me sí, acuerdo dale que cuando era más joven, escuchaba a los más. Capaz que tú también lo escuchaste en la iglesia a la que tú. a la que tú ibas. Decir mucho la frase: si no viene como voluntariamente, Dios lo va a traer por la mala. Y la mala siempre lo va a traer con dolor. O sea, como que ya no entendió, le va a pasar algo muy malo, va a tener que vivir una experiencia prácticamente al borde de la muerte para volver. Y claro, ahí me acuerdo lo que estaba contando Marco. Yo creo que pueden haber casos, pero no creo que sea que Dios te va a traer con dolor. Al final Dios golpea la puerta de nuestro corazón y nosotros decidimos abrir la puerta del corazón. Pero nosotros tampoco podemos pensar que Dios va a estar arriba. Ya, el Marco se alejó o el Esteban se alejó. Lo voy a dejar que se aleje. Le voy a matar un familiar, Claro. para que se acerque. Y le voy, Eso es una voy a forma... hacerle sufrir. Exacto, eso es no entender el que amor coma de Dios. polvo Claro, eso. para que vuelva. Al final Exactamente. son nuestras propias decisiones las que nos van a llevar donde estemos. No, y lo otro lo que te acabo de explicar, o sea, desde una perspectiva puramente simplista, si tú quieres, la vida tiene sufrimiento intrínseco, porque la vida es así. Hay cosas que no tienen sentido, no necesariamente lo tienen en ese momento. Y claro, uno en el tiempo, después con madurez, cuando logra procesar todo esto, le logra encontrar en el fondo una enseñanza, aprender de eso. Tomar aire en el fondo y contarlo como lo estamos contando ahora nosotros, de lo que nos pasó sin dolor.
Pero eso viene después. Lo que yo quiero como dejar en el fondo como un mensaje aquí es que cada persona tiene derecho a vivir su duelo. Y nosotros como cristianos no tenemos ningún derecho, por mucho que queramos a esa persona, a apurar ese proceso. Porque si no, lo único que estamos haciendo es patologizar algo que es hasta incluso natural. Las otras dos fases que faltaban de las 5 del duelo son la depresión, que es cuando viene se siente la ausencia, la tristeza, la desesperanza, en el fondo invaden, y finalmente la aceptación, que es cuando uno en el fondo no olvida ese ser querido, ese duelo, ese proyecto, esa pareja, pero aprende a vivir con esa ausencia. En la depresión sobre todo es cuando nos encontramos más vulnerables. Yo me acuerdo de una frase que una vez me dijo una paciente, que me dijo que como que estaba muy agradecida de todo lo que se había hecho por su esposo, porque falleció de un cáncer, me acuerdo. Pero ella decía que ahora lo más difícil venía ahora, que era volver a la casa. Cuando después del funeral, después de dejarlo en el cementerio, volver a la casa, a tratar de hacer una vida normal. Esto fue muy, muy frecuente, sobre todo en el COVID, donde a veces incluso no se podían despedir de sus seres queridos por las restricciones de la pandemia. Eso es lo más difícil. Entonces uno tiene como cristiano, estamos hablando aquí obviamente a un público cristiano, tiene que darle el espacio a las personas para que vivan su duelo, para que ese duelo no se cronifique ni se patologice. O sea, no se transforme en una enfermedad, ni se tome un tiempo más prolongado de lo que debiese tomarse para poder recuperarse del duelo. ¿Sí? Sí, yo me venía a la mente el apóstol Pablo cuando decía que 3 veces había orado al Señor pidiendo que le quitara el aguijón. Que no sabemos bien a qué se refiere con el aguijón, si sabemos una enfermedad que estaba pasando el apóstol Pablo, y dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a veces nosotros tratamos de que Dios haga el milagro, y solicitarle a Dios y exigirle muchas veces, no quizás buscando la mala manera, pero exigirle a Dios que realice el milagro que nosotros queremos en el fondo, la sanidad o lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero tenemos que alinearnos en el fondo, a aprender a vivir en paz, aceptando también la voluntad de Dios, y que Dios va a estar con nosotros en todos los procesos que vamos a vivir, y que somos débiles, somos vulnerables, vamos a sentir pena, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero Dios va a estar con nosotros en ese proceso. No significa que seamos superhéroes y que salgamos victoriosos en todo. A lo mejor vamos a tener derrotas, vamos a tener fracasos, pero vamos a seguir adelante, porque eso es lo que demuestra una fe madura en un cristiano, que a pesar de los problemas, a pesar de que a veces no sale todo como uno quiere, sigamos adelante, sigamos firmes, sigamos buscando a Dios, sigamos conociéndolo. Claro. Y la única forma de entender y de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra, pues teniendo una relación con Dios. Esa es la única forma en la que vamos a comprender cuál es su voluntad. Y entender que, como tú dices, Yari, que esto es por convicción, no es por una emoción, que me emocioné, no. Y Marco tenía un versículo anotado ahí también, que Eclesiastés, que como dice la Yari, también habla del apóstol Pablo. El apóstol le dice al Señor: sácame el aguijón, ayúdame con el aguijón, pero el Señor le dice: no, bástate. Y entender que hay tiempo para todo. Hay tiempo donde vamos a estar muy alegres, donde vamos a estar felices, eufóricos, pero también va a haber tiempo donde vamos a tener que pasar nuestros duelos. El tema es cómo afrontamos el duelo. Y nosotros, Esteban, yo y ustedes, ¿cómo vamos a ayudar a las personas cuando tengamos que estar con alguien que está pasando un proceso de duelo? Claro. Eso debemos entender y sacar ese lenguaje de nosotros. Ese positivismo tóxico que le decía yo. Porque hace daño es que uno tiene que colocarse en el lugar de la otra persona. Si yo estoy, o sea, fallece alguien cercano a mí, a mí me gustaría escuchar eso realmente. Me dará algo de paz que alguien venga y me diga: no, pero todo pasa por un propósito. En realidad, no, yo... Esa típica: Dios vio una flor hermosa en su jardín, ¿la escuchado? Claro. Y la cortó para tenerla en su... Niño, claro. Te dicen, que padre le va a dar consuelo. Tranquilo, a los que aman a Dios, todo les ayuda. Toda la ayuda para bien. Yo resumiría... como 3 cosas que uno podría decir, que yo recomiendo
para decir en ese momento o para una actitud para tener en ese momento. Una es te acompaño, como decía el Saúl hace un rato, te acompaño en tu dolor, lamento mucho tu pérdida y así, simple, sencillito, y estoy aquí. Simple, sencillo. Lo otro podría ser si hay una relación un poquito más de confianza, por ejemplo, es alguien más cercano, estoy aquí para lo que necesites. Simple, sincero, sencillo. Cosas que no hacer, por ejemplo, llegar y, por ejemplo, ay, pero ¿qué pasó? No, ¿cómo, de qué murió? ¿Cómo murió? Esas cosas están de más. O, no sé, colocarse en el centro también, que eso es algo súper frecuente de encontrar, como llorar y al final termina uno llorando más que la familia cercana. O diciendo, a mí me pasó algo peor. Claro, a nadie le interesa que tu historia haya sido peor que la del muerto. Tú en ese momento uno tiene que aprender a guardar silencio, estar ahí, acompañar, llevar quizá algún detallito y guardar silencio, no hacer, dar un abrazo reconfortante a las personas, generalmente como ver ahí a la persona, eso a veces es más que suficiente. Y cuando la relación es cercana, es alguien cercano a ti, estar ahí disponible para ayudar en lo que sea. Yo creo que eso sí podríamos fomentarlo y recomendarlo. Y todo lo otro está de más. Algo que yo igual me gustaría agregar a esto es a la gente que nos está viendo, que si logran identificar que están pasando por un duelo ya patológico, o sea, que se quedaron estancados en alguna de estas etapas, que todavía están en negación y esto ya han pasado varios meses, o que están en la fase de depresión y llevan muchos años en esto, a buscar ayuda espiritual y buscar ayuda profesional, porque igual ir resignificando este duelo, este dolor, igual los va a poder ayudar a salir en el fondo de esta situación. No es bueno que un duelo se cronifique. Nosotros en medicina hablamos de que un duelo es crónico o un duelo que se está cronificando cuando pasa más de un año. Un duelo normal debiese durar un año calendario. Por ejemplo, que tú logres pasar una Navidad, un Año Nuevo, unas fiestas patrias, un cumpleaños completo sin esa persona. Cuando tú completas el año, ya hablamos de que el duelo ya cumplió su duelo fisiológico, en el fondo, por explicarlo de alguna forma sencilla. Un duelo natural. Entonces, está mal cuando nosotros, pero ya pasaron 6 meses. Pues. No, pues porque a esa persona, supéralo. A esa persona le falta vivir un día de los enamorados sin la pareja, vivir un cumpleaños. Le falta hacer todo el ciclo, un aniversario sin esa persona. Y de ahí empezar la significación. Así que este mensaje va para los dos lados. O sea, si tú estás viviendo un duelo y llevas 9 meses viviendo el duelo, es normal. Vívelo, completa el duelo. Cada vez que haya un hito que haya que realizar, un aniversario, alguna cosa, tómate el tiempo para respirar, para recordar a esa persona y validar tu emoción. Y si el duelo ya se ha prolongado demasiado, buscar ayuda espiritual y profesional. Eso. Bueno, excelente el tema. ¿Te gustó? Me pegué una pestañada dentro. No, imposible. Sí estoy cansado. No, todos estamos cansados. Pero sabéis que buen tema trajeron, chiquillos. Les agradezco. Yo no sé si queda algo más anotado en tus apuntes. ¿No? Yo quería añadir algo. Dale. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces el Señor incluso llama bienaventurados, dichosos a las personas que sufren, porque Él las va a consolar. Entonces el Señor en ningún momento dice no llores, a veces nos tomamos mucho de esas palabras solamente, de ser fuerte, esfuérzate, pero también el Señor da tiempo para los que lloran. También el Señor abraza y consuela a los que están tristes. Y de hecho hay una palabra también que dice, no recuerdo exactamente la cita, que a veces uno sufre para también dar consuelo a los que están sufriendo de esto. Entonces a veces también las experiencias tristes que uno ha tenido que enfrentar en cualquier índole nos ayudan también para darle después aliento a otras personas. Y no en el sentido de decirle, ay, yo también lo pasé y mírame cómo estoy, de ponernos de autorreferente, sino de lo que decía Marco, estar ahí
darle un abrazo a esa persona, decirle, oye, estoy aquí, te acompaño en lo que tú necesites. Vamos, En validar yo estoy lo contigo. que está pasando la otra persona. Claro, sufre, siente si tienes que sentir, validarlo, justamente. Validarlo, sí. Validarlo, no tratar de decirle, no sufra, no llores, si Dios está contigo, y sabemos que Dios está con nosotros, pero Dios dice que podemos también sentir pena, que podemos sentir tristeza, y Él nos va a acompañar en ese dolor. Jesús mismo lo experimentó. Jesús cuando estuvo en la tierra sufrió también algunas dolencias, no solo físicas, también Sí, emocionales, sí. sentimentales. Cuando oró en Getsemaní, por ejemplo, y el Señor sabía lo que iba a pasar, lo que venía ahora, y Él decía en la Biblia que tuvo tanta angustia, tanta tristeza, que sudaba gotas de sangre, porque sintió todo ese temor, ese miedo, y él se permitió también sentir esas cosas siendo humano. Entonces, ¿quién más que Él nos va a entender si Él fue un ser humano que vivió todo lo que nosotros vivimos, que vivió tristeza, que vivió frío, hambre? Entonces, ¿quién más que Jesús nos puede consolar y nos puede comprender? Eso. Bueno. Me acordé mientras mencionaba los de Jesús. Marco nos contaba algo sobre Jesús también, sobre el duelo que vivió con Lázaro. Claro, sí. Creo que es importante Justo comentarlo. antes de partir el podcast hablábamos un poco de ese versículo que es el más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Es mi favorito. Sí, porque es fácil de recordar. Que está en Juan 11, 33 35, al 35. A propósito de la muerte de uno de los amigos de Jesús. Que, los exagetas de la Biblia, los teólogos dicen que, claro, Jesús lloró al ver la incredulidad de los judíos y de la familia de Lázaro, pero Jesús pudo haber tenido otra actitud en ese momento, pudo haber hecho el milagro nomás y ya. Y déjense de lesear y haber levantado a Lázaro de los muertos. Pero él se permitió experimentar el duelo, él se permitió llorar, validar en el fondo el sentimiento humano de pérdida, de ausencia, para demostrar que él era 100% humano y 100% Dios. Esa humanidad de Jesús también es un tema interesante de explorar. Es un tema largo esto, la verdad que en un podcast es difícil como de abordarlo, pero el mensaje que queremos igual transmitir es que la muerte y todo lo que lo acompaña, ¿cierto? Bueno, la muerte y todos sus amigos se llama este podcast. Es algo que nosotros tenemos que vivir con resiliencia y todo, pero saber que es algo que es natural, que la muerte la muerte está al lado de la vida, a cada momento. Y como tal hay que darle a cada día el valor que tiene, aprovecharlo, pasar tiempo con la familia, disfrutar, salir, porque no sabemos hasta cuándo estamos en esta tierra. Y eso también le da sentido a vivir el día a día. Así que no es un tema triste, al contrario, da mucha esperanza. Yo estaba a punto de llorar. Siempre pensamos, no sé, cuando nos estamos viendo para salir de vacaciones, nosotros nos gusta mucho salir de vacaciones, decimos ya, con suerte vamos a vivir 80 años. 80 veranos. Claro, tenemos 80 veranos en la vida, hay que aprovechar esos 80 veranos porque si es que vivimos hasta los 80, solo Dios sabe hasta cuándo. Y no me refiero solo a las vacaciones, sino a todo. 50 navidades, 50 fiestas patrias, 80 cumpleaños. Y eso es todo, pues hay que valorar entonces cada día. No sabemos hasta cuándo va a llegar el final. Y suena cliché, yo sé que muchos lo dicen, a valorar cada día, vivir el día a día, pero en serio que a veces vivimos una vida tan en piloto automático, que hacemos una cosa que otra, que funcionamos rápido todo, que a veces nos olvidamos de sentir, de experimentar, de vivir, de respirar profundo, de orar, de buscar la presencia de Dios, de compartir con nuestros seres queridos, de a veces cosas pequeñas a lo mejor que no son a lo mejor una gran inversión ni nada, pero que sí le dan sentido a la vida. Dar las gracias nuevamente, chicos, de verdad, por venir, por hablar el tema, por tocar el tema de la muerte. Estábamos medio, al principio, estábamos medio cachudos. ¿Qué será el tema? Dije yo. De Halloween. Claro, nos faltó vestirnos de la muerte nomás. Sí, además, estamos con poca luz hoy día, entonces nos pasamos ese rollo. Pero resultó ser algo muy positivo. Al final, el último llamado también, la conclusión de decir, básicamente somos como el único ser viviente que es consciente de que va a morir. Que sabemos que la probabilidad de morir es el 100%, y lo sabemos. Y eso también nos tiene que ayudar a vivir la vida
con un sentido, con un propósito, gracias a Dios, con el sentido que tenemos nosotros de saber a dónde vamos o saber, digamos, a quién pertenecemos, porque a lo mejor no todos sabemos a dónde vamos. Así que no temas a esa deuda en la tarjeta de crédito, aprovecha el día. Sí, sí. ¿Puede vivir con ¿Puedes eso? vivir con eso? Exacto, sí, puede vivir con eso. Vale. Sí. Eso, ¿algo que decir? Sí, puedes vivir con eso. No, darle gracias a los chiquillos acá, Marco, Yari. Al Cleme ahí también salió varias veces. Qué lindo lo que hacen. Qué lindo lo que transmiten también. Así que muchas gracias por compartir este capítulo 12 del podcast. No pensé que íbamos a llegar a los 12. Y tenemos cierre de temporada el 20 de... Recordar. 20 de diciembre, cierre de temporada. Cierre de temporada. Tenemos horario. ¿Horario? Sí, ¿a qué hora? Tenemos horario a la 1 de la tarde. Ya va a ser a la 1 de la tarde. Redir Worship. Así que ayúdennos a compartir, a estar con nosotros. Estamos ahí con Esteban ya planificando cómo va a ser ese día, las ideas que están. Va a estar muy bueno. Así que esté con nosotros, haga tiempo, haga planes para estar. Esperamos a todos nuestros invitados que estén con nosotros ese día, los que han pasado por el podcast hasta la fecha y los que van a venir más adelante. Así que muchas gracias, chiquillos. Un muy buen tema. Yo me dije profundo, pero es algo que vivimos a diario, que es el duelo. Así que más común, exactamente, más común de lo que uno piensa. Pero muchas gracias por estar con nosotros y saludamos a todos. Podríamos hacer como una tradición de que los invitados motiven a la gente a suscribirse, a compartir, a comentar y a ser parte de esta comunidad ovejera. De esta comunidad olor a oveja. Bueno, invitar a todos los oyentes de Olor a Oveja a suscribirse y recordar que cada like es un año más de vida. Así que cada like que usted le da, cada visualización es un año más de vida. Así que suscríbase. Sí, además que Olor a Oveja, como es podcast, uno puede ahí estar haciendo cosas y ponerlo, escucharlo. Ponerlo en por dos. Necesariamente estar, claro, en por dos. No es necesario estar mirando, así que ahí uno se puede hacer el tiempo de verlo y de escuchar. Así que le invitamos a todos a que escuchen, a que se suscriban. Eso. Chicos de YouTube. Chicos de YouTube. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.